Bienvenidos a Biografías que Inspiran, el lugar donde las historias reales superan a la ficción. Hoy les traemos la historia de Nando Parado, un joven uruguayo cuya vida cambió drásticamente tras el trágico accidente aéreo en los Andes. Conoceremos cómo transformó la desesperación y el dolor en una fuente de inspiración para millones. Desde sus días de estudiante y rugbista hasta su lucha por la supervivencia y el legado que construyó después del rescate. Prepárense para conocer la asombrosa historia de superación y valentía de Nando Parado. ¿Quieres conocer la increíble historia de supervivencia y transformación de Nando Parado, uno de los héroes del trágico accidente aéreo en los Andes? En este episodio aprenderemos cómo un joven lleno de vida y sueños sobrevivió a una de las peores pruebas y cómo esta experiencia cambió su vida para siempre. ¿Sabía que Nando, junto con Roberto Canessa, desempeñó un papel importante en la búsqueda de ayuda y en la salvación de sus compañeros? Escuché de primera mano por lo que pasó y cómo superó los obstáculos más difíciles. Empecemos con la historia de Nando Parado. Escuchará de primera mano lo que nos contó sobre sus experiencias cuando tuvo que comer la carne humana de sus camaradas y amigos para sobrevivir, pero la historia de Nando comienza hace mucho tiempo. Antes del accidente, Nando Parado era un joven uruguayo lleno de energía y ganas de vivir. Antes del fatal vuelo, había llevado una vida normal, caracterizada por el amor al deporte, especialmente al rugby, y la cercanía con la familia y los amigos. Estudiante, deportista y con muchos planes de futuro, Nando tenía muchas ganas de viajar a Chile con sus compañeros de equipo. Nadie podía predecir que este viaje se convertiría en una lucha extrema por la supervivencia. Durante la tragedia, las experiencias de Nando en los Andes se caracterizaron por la pérdida y la desesperación, pero también por una fuerza y un valor increíbles. Perdió a su madre y a su hermana en el accidente, un golpe devastador que le sumió en un profundo dolor, pero su voluntad de sobrevivir y su determinación de salvar a otros le impulsan a seguir adelante. Junto con Canessa, Nando toma la valiente decisión de cruzar las montañas en busca de ayuda, una empresa casi imposible que requiere toda su fuerza física y mental. Tras el rescate, la vida de Nando cambió por completo. El impacto del accidente y la constatación de que había sobrevivido le hicieron replantearse su vida y su propósito. Se dedicó a compartir su historia y se convirtió en autor y orador motivacional. Su libro, Milagro en los Andes, es un conmovedor relato de sus experiencias, lleno de reflexiones sobre la vida, la muerte y el poder del espíritu humano. Nando Parado ha viajado por todo el mundo para compartir su mensaje de esperanza y resistencia, inspirando a innumerables personas con su historia de superación y fortaleza. Nando Parado ha utilizado sus traumáticas experiencias no solo para superar sus propios retos, sino también para ayudar a otros a encontrar fuerzas en sus momentos más difíciles. Su historia es un poderoso recordatorio de la capacidad humana para afrontar y superar pruebas extremas. Comenzaremos con la historia de Nando Parado y nos centraremos en su vida antes del accidente para saber quién era, cómo sobrevivió al accidente y a los días posteriores, cómo viajó a través de los Andes para ser rescatado y conseguir ayuda para sus compañeros, cómo afrontó tener que comer comida humana para sobrevivir, qué fue de su vida después de ser rescatado y qué hizo tras su rescate. Para entender la extraordinaria historia de supervivencia de Nando Parado en los Andes, es importante empezar por su vida antes del fatídico vuelo. Nando era un joven uruguayo con un futuro prometedor, una familia cariñosa y una pasión por la vida que le caracterizaba. Nando nació en Montevideo, Uruguay, y creció en el seno de una familia cálida y unida. Su vida estuvo llena de alegrías y experiencias propias de un joven de su edad. Amante de los deportes, especialmente del rugby, Nando encontró en el campo de juego no solo un lugar para su energía y habilidad, sino también una fuente de amistad y camaradería. Como estudiante,
Nando mostró una mente inquisitiva y un espíritu abierto. Se dedicaba a sus estudios, pero también disfrutaba de la vida al máximo y apreciaba cada momento con sus amigos y su familia. Su carisma y vivacidad le convirtieron en el favorito de sus amigos. Viajar a Chile con el equipo del club de rugby All Christians fue una oportunidad emocionante para Nando. Era una aventura que prometía nuevos recuerdos y experiencias con sus compañeros de equipo y amigos. Junto a ellos, abordó el vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya sin darse cuenta de que su vida cambiaría para siempre. Este joven, lleno de sueños y con un gran futuro por delante, no podía imaginar que los acontecimientos que estaban a punto de desencadenarse en los Andes pondrían a prueba cada fibra de su ser, su fuerza, voluntad y capacidad para enfrentar lo inimaginable. El 13 de octubre de 72, el avión que transportaba a Nando Parado y a sus compañeros se estrelló en los inaccesibles Andes. Este suceso marcó el comienzo de una lucha extrema por la supervivencia. Nando, que al principio estaba inconsciente horas después del accidente, despierta a una realidad inimaginable. Cuando recobró el conocimiento, Nando se enfrentó no solo al caos y la devastación del accidente, sino también a la pérdida personal más profunda. Su madre y su hermana, que también iban a bordo del avión, habían perecido. Fue un shock total, recordó más tarde. Había perdido a mi familia y estaba en un lugar desconocido, luchando por sobrevivir. Los dos estaban sentados en la fila izquierda de la cabina de pasajeros. La madre murió en el impacto final cuando el fuselaje chocó contra un montón de nieve. Susana resultó con heridas superficiales, aunque Servino y Canessa, estudiantes de medicina en aquella época, supusieron correctamente que tenía graves lesiones internas. A las pocas horas, las gélidas temperaturas le provocaron gangrena en las piernas. Al tercer día, su hermano Nando, que había recuperado lentamente la conciencia, se ocupó de ella, alimentándola y masajeando sus pies ennegrecidos. Pero no pudo hacer casi nada por ella. En su delirio, Susana seguía llorando a su madre muerta, balbuceando incoherencias y tarareando canciones infantiles en inglés. Debido a su inconsciencia, a Nando le resultaba casi imposible saber si su hermana pequeña le reconocía. Finalmente, tras días de agonía, murió en brazos de su hermano el 21 de octubre de ese año, el día en que el Servicio de Rescate Aéreo dio por terminada la búsqueda oficial del avión desaparecido. La joven tenía unos 20 años. En los días posteriores al accidente, Nando demostró una fortaleza extraordinaria a pesar de su dolor y tristeza. Su instinto de supervivencia se puso en marcha y ayudó a sus amigos lo mejor que pudo. Tuvieron que luchar contra temperaturas bajo cero, el hambre, la deshidratación y la amenaza constante de avalanchas. La realidad de su situación era cada vez más clara. Esperábamos ser rescatados, dice Paradeau. Pero cada día que pasaba, la esperanza se desvanecía. Los supervivientes se dieron cuenta de que tenían que confiar en sí mismos para salir de esta situación. Una de las decisiones más difíciles a las que se enfrentaron Nando y sus compañeros fue recurrir a los cadáveres de sus amigos caídos para sobrevivir. Nando habla de este momento con gran gravedad y respeto. Fue una decisión de vida o muerte, explica. La tomamos con mucho miedo y dolor, pero era nuestra única oportunidad de seguir vivos. Durante esos primeros días, Nando empezó a cambiar. La tragedia y la necesidad de sobrevivir sacaron a relucir una determinación y un coraje que ni siquiera él se daba cuenta de que poseía. Cada día en los Andes era una lucha, recuerda. Pero esa lucha por sobrevivir nos unió de una forma que nunca hubiéramos imaginado. La historia de Nando Parado en los días posteriores al accidente se caracteriza por una gran tristeza personal y al mismo tiempo un coraje y una resistencia increíbles. Su capacidad para enfrentarse a la adversidad y tomar decisiones difíciles
es un testimonio de la fortaleza del espíritu humano en las circunstancias más extremas. Cuando los días se convirtieron en semanas y luego en meses, con escasos alimentos y sin señales de rescate, Nando Parado y sus compañeros se enfrentaron a una realidad desesperada. La esperanza de salvación se desvanecía y sabían que si querían sobrevivir, tendrían que actuar con valentía. Nando, alimentado por el recuerdo de su familia perdida y su determinación de no rendirse, se planteó una idea casi imposible: cruzar las montañas a pie para buscar ayuda. Sabíamos que era una misión suicida, recuerda Parado, pero era nuestra única esperanza. Si nos hubiéramos quedado, habríamos muerto. Junto con Roberto Canessa y otro compañero, Nando empezó a prepararse para la caminata. Construyeron sacos de dormir improvisados con material del avión y se prepararon mental y físicamente para el reto. Cada paso que planeábamos era crucial, dice Parado. No había margen para el error. La expedición por las montañas fue una prueba de resistencia física y mental. Cada día era más duro que el anterior, explica Parado. El frío era insoportable, el hambre era constante y la altitud exigía cada aliento. Pero pensar en los amigos que dejábamos atrás nos daba fuerzas para seguir adelante. Tras una ardua caminata que duró varios días, Nando y Canessa encontraron por fin signos de civilización. Al ver a otras personas, nos sentimos abrumados. Dice Parado, fue un momento de pura emoción y alivio. Su encuentro con un arriero local fue el primer paso para rescatar finalmente a sus amigos. El valor y la determinación de Nando durante esta expedición salvaron no solo su vida, sino la de sus compañeros supervivientes. Cuando vi los helicópteros de rescate, recuerda Parado, supe que todo el sufrimiento y el dolor habían merecido la pena. Habíamos conseguido lo imposible. La historia de Nando Parado en los Andes es un ejemplo de perseverancia y valor extraordinarios. Su capacidad para tomar una decisión tan arriesgada y llevarla a cabo es testimonio de una extraordinaria fuerza de carácter. Esta parte de su viaje no solo fue crucial para salvar a los supervivientes, sino que también se convirtió en fuente de inspiración y admiración en todo el mundo. Tras un dramático rescate en los Andes, Nando Parado se encuentra con un mundo que le resulta a la vez familiar y extrañamente nuevo. El regreso a la civilización fue solo el principio de otro viaje marcado por el dolor, la recuperación y el redescubrimiento personal. Tras haber sobrevivido a una experiencia tan liminal, Nando se encuentra inmerso en una vorágine de emociones y preguntas. La vuelta a la vida normal no fue fácil, dice Parado. Estaba agradecido por estar vivo, pero también profundamente triste por la pérdida de mi madre y mi hermana. También había una sensación de vacío y desorientación. Con el tiempo, Nando empezó a transformar sus experiencias y sentimientos en algo constructivo. Se dedicó a contar su historia no solo como una historia de supervivencia, sino también como una fuente de inspiración y reflexión. Su libro Milagro en los Andes es un testimonio conmovedor de su viaje y ofrece una visión íntima de su lucha interior y su resistencia. Como conferenciante motivacional, Nando comparte sus experiencias en los Andes con audiencias de todo el mundo. Quiero que mi historia ayude a otros a encontrar fuerzas en tiempos difíciles, afirma. Cada uno de nosotros tiene una reserva de coraje y determinación de la que a menudo solo nos damos cuenta cuando se nos pone a prueba. Junto con su trabajo como autor y conferenciante, Nando también se dedica a su familia y a su vida personal. Ha hablado de lo importantes que han sido para su proceso de curación el amor, la amistad y el apoyo de sus seres queridos. Mi familia y mis amigos desempeñaron un papel importante en mi recuperación, admite. En los años transcurridos desde el accidente, Nando también ha reflexionado sobre el significado más profundo de su experiencia. El accidente me enseñó lo frágil y preciosa que es la vida, me enseñó a apreciar cada momento y a vivir con un sentido de gratitud y propósito. La vida de Nando Parado es un ejemplo
de cómo una tragedia inimaginable puede convertirse en fuente de fortaleza y sabiduría. Su historia no trata solo de sobrevivir, sino de vivir plenamente y afrontar cada nuevo día con una nueva perspectiva y aprecio por la vida. El relato de Nando Parado sobre el incidente en sí y sus experiencias inmediatas posteriores es a la vez desgarrador y profundamente conmovedor. Nando Parado ha hablado repetidamente del momento en que el avión se estrelló contra los Andes, un recuerdo que ha quedado grabado permanentemente en su mente. El impacto fue como una explosión. Solo recuerdo el ruido ensordecedor y luego la oscuridad. Cuando Nando se despertó, estaba confuso y desorientado. Cuando llegué a casa, no podía entender lo que había pasado. Recuerda, estaba cubierto de nieve, herido y congelado. Pero lo peor estaba por llegar. Paradeu sufrió un traumatismo craneal, pero sus heridas físicas palidecieron en comparación con el dolor mental que estaba a punto de experimentar. El descubrimiento de que su madre y su hermana habían muerto en el accidente fue devastador. Fue un golpe insoportable, dice Parado. En un instante, perdí a dos de las personas más importantes de mi vida. Sentí un dolor y una desesperación que no puedo expresar con palabras. Nando describe los primeros momentos como una mezcla de dolor, conmoción y lucha por sobrevivir. Tuve que tomar una decisión, rendirme ante el dolor o luchar por mi vida y la de mis compañeros. Explica. En medio del dolor, algo en mí se negaba a rendirse. El recuerdo de su madre y su hermana se convirtió en una fuente de fortaleza para él en los días siguientes. Cada vez que sentía que no podía seguir, pensaba en ellas, afirma. Sabía que tenía que sobrevivir por ella y por mi padre, que nos esperaba en casa. Las experiencias de los primeros días en los Andes dejaron una profunda huella en Nando. Estábamos solos, luchando contra el frío y el hambre, y cada uno se enfrentaba a su propio sufrimiento, dice. Era una lucha constante, no solo contra las condiciones de la montaña, sino también contra nuestra propia desesperación. La situación de la madre y la hermana de Nando Parado en el incidente andino es un asunto delicado y muy personal. Según Nando Parado y otros supervivientes, su madre y su hermana murieron en el impacto. Parado habla con gran sensibilidad y respeto sobre la cuestión de si sus cuerpos fueron utilizados para la subsistencia. En su libro Milagro en los Andes y en varias entrevistas, Parado describe que la decisión de recurrir al canibalismo fue extremadamente difícil y traumática para todos los supervivientes. Sin embargo, se muestra muy reacio a compartir detalles concretos sobre sus familiares. Es importante tener en cuenta que este aspecto de la historia es extremadamente personal y doloroso para los implicados. La tragedia del vuelo 571 en los Andes plantea a los supervivientes decisiones de vida o muerte que desafían los límites de la condición humana. Uno de los retos más desgarradores para Nando Parado y sus compañeros es la decisión inimaginable de recurrir a los cuerpos de sus amigos y seres queridos fallecidos para sobrevivir. Nando Parado, que sufrió la inconmensurable pérdida de su madre y su hermana en el accidente, se encontró en un abismo de dolor y desesperación. La decisión de utilizar los cuerpos de los fallecidos para sobrevivir fue una decisión que cada superviviente tuvo que tomar y procesar a su manera personal. Paradeu habla de este aspecto de la tragedia con una profundidad y un respeto que reflejan su dolor y la complejidad emocional de la situación. Fue una decisión dolorosa, afirma, pero en ese momento, en ese lugar, nos enfrentamos a la dura realidad de nuestra supervivencia. Su relato subraya la gravedad y el peso moral con que se tomó esta decisión, una decisión impulsada por la necesidad urgente y la voluntad de vivir. Según Paradeu, la idea de alimentarse de los cuerpos de los muertos era inicialmente impensable. Ninguno de nosotros quería planteárselo, afirma. Pero a medida que pasaban los días,
y el hambre se hacía insoportable, empezamos a darnos cuenta de que no teníamos otra opción. Parado recuerda el momento en que uno de los supervivientes sugirió la idea. Fue un momento de silencio, de profunda reflexión. Todos sabíamos lo que significaba, dice. Había, dice, una visible lucha interna, un conflicto entre su instinto de supervivencia y sus valores morales. La decisión final de entregar los cuerpos de sus amigos y familiares fallecidos se tomó colectivamente, en un acto de supervivencia desesperada. Fue la decisión más difícil de nuestras vidas, dice Parado. Pero estábamos luchando por nuestras vidas y en esa lucha tuvimos que hacer lo impensable. Parado no dio más detalles sobre quién cortaba los trozos para los demás, subrayando el respeto y la seriedad con que se abordó la tarea. Era algo que hacíamos con mucho dolor y respeto, explicó. No se hablaba abiertamente, cada uno tenía que afrontarlo a su manera. Paradeu también reflexiona sobre cómo les cambió la experiencia. Nada fue igual después de aquello, afirma. Aprendimos sobre los límites de la supervivencia y la fuerza y fragilidad del espíritu humano. Preparar a Nando Parado y Roberto Canessa para el viaje a través de los Andes fue una tarea compleja y difícil, dadas las condiciones extremas y la limitada disponibilidad de recursos. La decisión de Nando Parado y Roberto Canessa de cruzar las montañas en busca de ayuda fue el comienzo de una preparación meticulosa y desesperada. Sabiendo que estaban a punto de embarcarse en un viaje extremadamente peligroso y potencialmente mortal, su planificación fue fundamental para maximizar sus posibilidades de supervivencia. Aunque debilitados por la falta de alimentos suficientes y las duras condiciones de las montañas, Parado y Canessa intentaron fortificarse lo mejor que pudieron para el viaje. Según Parado, hicieron todo el ejercicio posible para preparar sus cuerpos para las pruebas que les esperaban. Utilizaron trozos de restos de avión y la ropa que tenían para protegerse al máximo del frío extremo. Hicieron sacos de dormir improvisados con los materiales aislantes del avión y se cubrieron con varias capas de ropa. Con materiales del avión, mejoraron su calzado para la nieve y el terreno rocoso. Aunque estos zapatos improvisados no eran ideales, estaban pensados para proporcionar cierta protección y tracción. A falta de equipos modernos de navegación, utilizaban métodos sencillos de orientación guiándose por el sol y los contornos de las montañas. Solo llevaban consigo una cantidad muy limitada de alimentos, lo que quedaba de las raciones que comían. Eran conscientes de que debían racionar cuidadosamente lo poco que tenían. Mantenerse hidratados era un reto constante. Dependían de la nieve derretida para beber, pues sabían que era importante mantenerse hidratado, sobre todo a gran altitud. Parado y Canessa se prepararon mentalmente para los retos que les esperaban. En particular, a Nando le motivaba el recuerdo de su familia y el deseo de reunirse con su padre. Los dos trazaron un plan de ruta lo mejor que pudieron, teniendo en cuenta las posibles direcciones y los hitos geográficos que reconocían. La expedición de Nando Parado y Roberto Canessa a través de los Andes es una de las historias más asombrosas de supervivencia. Con un propósito claro, pero ante lo desconocido, su viaje fue una prueba de resistencia humana, valor y determinación. La odisea de Nando Parado y Roberto Canessa en su intento de cruzar los Andes es una hazaña monumental de supervivencia humana. Tras decidir que su única esperanza de salvación es encontrar la civilización misma, se embarcan en un viaje que desafiará todos los pronósticos. La mañana de la partida, Parado, Canessa y su primer compañero, Visintín, emergen del fuselaje del avión llenos de determinación, dejando atrás la relativa seguridad, pero también la aplastante desesperanza de su refugio en el avión accidentado. Era un paso hacia lo desconocido, recuerda Paradeu. A cada paso que dábamos, sabíamos que nos jugábamos la vida.
El terreno que encontraron era implacable, vastas extensiones de nieve profunda que ocultaban peligrosas grietas y baches. La marcha era agotadora, cada paso era un esfuerzo, y el frío penetraba hasta los huesos, describe Parado. La altitud dificultaba la respiración y la falta de oxígeno hacía que cada movimiento fuera una lucha. A medida que ascendían, el paisaje andino ofrecía vistas de una belleza aterradora. Hubo momentos en que el tamaño de las montañas nos hizo sentir aún más pequeños y vulnerables, dice Parado. La enormidad del entorno era un recordatorio constante de los retos a los que se enfrentaban. A medida que avanzaban, el hambre y la deshidratación se convirtieron en compañeros constantes. Teníamos muy poco que comer y cada bocado de nuestras raciones era un recordatorio de lo lejos que estábamos de cualquier cosa normal, dice Parado. Sobrevivían derritiendo nieve para beber, pero el agua helada apenas saciaba su ardiente sed. La tensión emocional de la caminata fue tan agotadora como el desafío físico. Hubo momentos en que el miedo y la incertidumbre amenazaron con abrumarnos, admite Parado. El pensamiento de nuestras familias, de lo que habíamos perdido y de lo que aún podíamos perder, nos perseguía constantemente. El momento del encuentro con la civilización, encarnado por la figura del arriero solitario, fue un punto de inflexión dramático. Ver a Sergio Catalán fue como encontrarse con un ángel, dice Parado. En ese momento, todas nuestras dificultades, todo nuestro dolor y nuestra lucha encontraron sentido. El viaje de vuelta a la civilización estuvo lleno de alivio, pero también de reflexión. Fue una vuelta a la vida, pero también el comienzo de un nuevo viaje hacia la curación y la comprensión, afirma Parado. Lo que vivimos durante esos días en los Andes nos cambió para siempre. El regreso de Nando Parado al mundo que había dejado atrás fue un momento de fuertes contrastes, caracterizado por la alegría de ser rescatado y el dolor de las pérdidas sufridas. Tras 72 días en los Andes, enfrentándose a la muerte y sobreviviendo contra todo pronóstico, el mundo al que Nando regresó era a la vez familiar y completamente cambiado. El primer estallido emocional fue el encuentro con su padre. Ver a su padre después de tanto tiempo y darme cuenta de lo que ambos habíamos perdido fue devastador, recuerda Parado. Fue un momento de alegría y profunda tristeza, un abrazo lleno de amor y dolor. Perder a su madre y a su hermana en el accidente es una herida que nunca olvidará. La tragedia y el dramático rescate atrajeron la atención del mundo y Parado se encontró inmediatamente en la vorágine de la atención mediática. Fue confuso, admite. De repente, éramos el centro de atención, había periodistas y cámaras por todas partes. Todo el mundo quería conocer nuestra historia. Parado tenía sentimientos encontrados ante esta atención. Por un lado, quería contar su historia, honrar la memoria de los que murieron y concienciar sobre lo que pasaron. Por otro, tenía un fuerte deseo de privacidad, de duelo y de volver a la vida normal. Necesitaba tiempo para procesar todo lo que había pasado, hacer el duelo y reconstruir mi vida, explica. En medio del escrutinio público, Parado también se enfrentó al reto de adaptarse a la vida normal. Volver a la vida cotidiana después de una experiencia tan extrema fue un proceso lento y a veces doloroso, afirma. Tenía que encontrar una nueva normalidad, una forma de vivir con los recuerdos y las experiencias de los Andes. Con el tiempo, Nando empezó a utilizar sus experiencias para inspirar y ayudar a otros. Su libro Milagro en los Andes y sus charlas se convirtieron en un vehículo para compartir su historia e impartir lecciones de resiliencia, fortaleza y capacidad para superar la adversidad. Quería que mi historia sirviera para algo más grande, afirma. Una lección sobre la fragilidad de la vida y la importancia de vivir cada día al máximo. El regreso de Nando Parado a la civilización fue un viaje de ajuste y reflexión en el que tuvo que hacer frente a una tremenda pérdida personal y adaptarse a un mundo que ahora lo veía
como un símbolo de supervivencia y resistencia humana. Su viaje de salvador a orador inspirador y autor refleja su capacidad para transformar una experiencia traumática en una fuente de fortaleza y sabiduría. Tras su heroica huida de los Andes, la vida de Nando Parado tomó un nuevo rumbo, entretejido por hilos de dolor y esperanza. Volver al mundo que dejó atrás es una experiencia llena de contrastes. El alivio de la supervivencia y el peso del duelo por los seres queridos perdidos. En medio del torbellino de atención mediática y reconocimiento de héroe, Nando estaba en una búsqueda más íntima y personal. Necesitaba reconstruirme, admitió más tarde. La tragedia me había cambiado. Estaba decidido a dar sentido a esta segunda oportunidad en la vida. Con el tiempo, Nando encontró amor y consuelo en su vida familiar. Se casó y se convirtió en padre, un papel que describe como su verdadera salvación. En mi familia encontré la paz y el propósito que necesitaba, afirma. La paternidad dio a su vida una nueva dimensión y le llenó de alegría y responsabilidad. Profesionalmente, Nando ha tomado diversas iniciativas, desde aventuras empresariales hasta incursiones en la producción televisiva. Cada nuevo proyecto era un paso en su viaje de autodescubrimiento y autorrealización. Quería explorar, crear, vivir, dice de sus aventuras. Su espíritu emprendedor era un reflejo de su incansable energía y curiosidad. La publicación de su libro Milagro en los Andes marcó un punto de inflexión. Era su crudo y honesto relato personal de 72 días en los Andes. La escritura fue terapéutica, admite. Para mí era importante contar nuestra historia para mantener vivo el recuerdo de las personas que perdimos. Como conferenciante, Nando llevó su mensaje de esperanza y fortaleza a audiencias de todo el mundo. Cada charla es una oportunidad para conectar y recordar que ante lo impensable somos capaces de mucho más de lo que creemos, afirma. A lo largo de los años, Nando ha mantenido un profundo aprecio por la vida, una lección que aprendió en los Andes. Cada día es un regalo e intento disfrutarlo al máximo, afirma. Su pasión por el deporte, los viajes y las nuevas experiencias es un testimonio de su amor por la vida y su deseo de disfrutar de cada momento. La trayectoria vital de Nando Parado, desde los oscuros días en los Andes hasta hoy, es una historia de transformación y reinvención. Junto con las narraciones familiares y las historias compartidas, hay capas adicionales de sus experiencias que permiten una comprensión más profunda de su carácter y su visión de la vida. Desde su regreso, Nando ha estado en un proceso constante de reflexión y aprendizaje. Cada día desde los Andes ha sido un día de aprendizaje, admite. He aprendido a apreciar las pequeñas cosas, los momentos con la familia, la conversación, la risa, el valor de simplemente estar ahí. En su búsqueda de paz y comprensión, Nando también exploró caminos espirituales y filosóficos, exploró distintas tradiciones y prácticas que le ayudaron a procesar su trauma y a encontrar el equilibrio en su vida. Hubo un momento en que me pregunté, ¿por qué yo? Pero con el tiempo la pregunta cambió a ¿qué puedo hacer con lo que me ha pasado? Reflexiona. Un aspecto menos conocido de Nando es su amor por la naturaleza y la vida al aire libre. En las actividades al aire libre encontró no solo una vía de escape, sino una forma de conectar con el mundo de una manera más profunda. Los Andes me enseñaron a respetar la naturaleza. Ahora busco momentos en los que pueda estar en ella para sentir esa conexión, dice. Las carreras de barcos, coches y motos han sido algunas de sus pasiones en los últimos años. También se dedica a los negocios. Otro aspecto de su vida desde la muerte de Andes ha sido su discreta implicación con causas benéficas y humanitarias. Sin buscar publicidad, Nando apoyó diversas iniciativas para promover la salud, la educación y el bienestar, especialmente de los jóvenes. Tengo la oportunidad de devolver algo y eso es lo más importante para mí, explica.
Mirando hacia atrás, en su extraordinario viaje, Nando Parado ve su experiencia no como un final, sino como un punto de partida para una vida con sentido y propósito. Los Andes fueron un capítulo difícil, pero también el comienzo de una historia de fortaleza, amor y capacidad para seguir adelante. Concluye con una mirada que refleja a la vez sabiduría y esperanza. Más detalles interesantes. ¿Sabías que en el accidente también perdió a su mejor amigo, Francisco Panchito Abal, de 21 años, que murió de una hemorragia cerebral? Otro amigo al que siempre recuerda es su viejo amigo Guido Magri, de 24 años, que murió en el mismo momento en que el avión se estrelló contra la montaña. ¿Sabías que Nando Parado, junto con Roberto Canessa, fueron las primeras personas que escalaron lo que hoy es el Monte Seler y le dieron su nombre? Le pusieron ese nombre en memoria de su padre. ¿Sabías que Nando Parado fue piloto de carreras en Sudamérica y Europa, compitiendo en el Campeonato Europeo de Turismos con Alfa Romeo para el equipo oficial Autodelta y en carreras de coches clásicos como Le Mans Classic? ¿Sabía que actualmente es propietario y codirector de una ferretería con su familia en Montevideo llamada La Casa del Tornillo? ¿Sabías que ha conducido documentales para National Geographic y trabajado como productor de televisión en varios programas de automovilismo? Como pueden ver, amigos míos, Nando Parado tenía algo por lo que vivir y algo que ofrecer al mundo. Y gracias a su determinación, su fuerza interior y su compañerismo, fue capaz de cambiar vidas y salvar muchas otras. Para nosotros es un héroe, pero ¿qué opinan ustedes? Gracias por acompañarnos en este viaje emocional e inspirador por la vida de Nando Parado. Desde las alturas congeladas de los Andes hasta el cálido abrazo del retorno a casa, Nando nos enseña que el espíritu humano es capaz de superar las adversidades más extremas. Esperamos que esta historia haya iluminado sus corazones y les recuerde que, sin importar las dificultades, dentro de cada uno de nosotros existe la fuerza para superar los obstáculos. No olviden suscribirse a Biografías que Inspiran para más relatos emotivos y transformadores como este. Hasta la próxima y sigan inspirándose.